Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar. Resumen.cl, desde nuestros barrios y pueblos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Se me confunden las horas del día. Se nota que se está oscureciendo más temprano, por lo menos aquí en el sur. Así es que les doy la bienvenida a esta nueva edición de Artículo Cero, este programa constituyente que hacemos en resumen.cl por nuestras plataformas, particularmente en Facebook Live. Después lo pueden volver a ver en formato YouTube y también en Spotify como podcast, para que lo tengan ahí en todas las posibilidades de revivir este capítulo. Hoy día tenemos a dos importantes invitados de dos zonas también extremadamente importantes. Estamos hablando del Distrito 20, que es casi toda la provincia de Concepción, ¿verdad? Y está con nosotros Daniela Guzmán Cuenchuleo, que te agradecemos primero que nada por haber aceptado la invitación. Daniela, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola Robinson, Alberto, muy bien por aquí desde el sur del río Biobío, hasta ahora con un poquito de frío. En mi población está junto a la costa, así que hoy día con un poquito de frío, pero muy bien y agradecida por supuesto de la invitación y la instancia. Así que dispuesta aquí a compartir una grata conversación. Eso, muchas gracias. Y también está desde Valparaíso, me imagino, a lo mejor estoy equivocado, pero está desde la región de Valparaíso, Alberto Ormeño, quien también aceptó esta invitación para conversar con nosotros. Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola Robinson, hola Daniela, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá y sí, también un poco heladito por estos lados. Súper. Oye, este programa se llama Artículo Cero porque la verdad es que tiene esta intención de conversar acerca de todo lo que se nos ocurra conversar y profundizar en la perspectiva de que nosotros, más que un debate así como electoral, lo que hacemos es en realidad una propuesta desde los movimientos sociales y populares para que sean ellos los que escriban la Constitución, y por eso es que están ustedes aquí y no otros u otras. Y en ese sentido, nuestra apuesta también releva el que ustedes vayan en una lista, ¿cierto?, de candidatos independientes, que significa no cualquier cosa, independiente de los partidos de la élite. A eso se refiere con independiente, porque independiente últimamente da para cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido, agradecemos sus candidaturas y queremos conocerlos, queremos saber más de ustedes. Parto entonces con lo siguiente. Daniela, ¿cuál es tu acento? ¿Qué es lo que a ti te interesa y cómo lo pones dentro de la lista que han conformado para la constituyente? Sí, desde ahí, en la misma línea de lo que tú decías, hoy día mi candidatura es una candidatura que surge como una decisión de las organizaciones populares de mi territorio. Hoy día la Unión de Pobladores y Pobladoras de San Pedro de la Paz, que a su vez se articula a comités de vivienda, centro cultural, juntas de vecinos y comedores populares, que fueron las instancias que se levantaron también a propósito de la pandemia como ejercicio de poder popular. Así que en principio son esas las organizaciones, digamos, que deciden levantar una candidatura para ir por la convención constituyente, y también ahí se decide quién va a ser, y de cierta forma se dice que vaya Daniela, pero asumiendo, digamos, un proyecto que es colectivo y que hoy día tiene esta cara, pero que también recoge la historia de la lucha histórica en las poblaciones desde los dirigentes y las dirigentes históricas. Eso como primera cuestión, y ahí llegamos nosotros y nosotras a la Asamblea Popular Constituyente de 20, que es una instancia que reúne también no solo a candidaturas, sino que a vecinos y vecinas del Distrito 20, y que es una instancia que se propone hoy día levantar un proceso paralelo a la Convención Constituyente que nos permita elevar el mandato del pueblo y desbordar este proceso no solo para hacer llegar el mandato al pueblo, sino que desbordarlo en participación también. Así que ahí nos encontramos 8 candidaturas independientes
En particular, mi candidatura, que se posiciona también como una candidatura desde el ser pobladora, desde el ser mapuche, incluso como desde esta figura que como mapuche habito la población y como mapuche me quedo en la población y me sumo a las luchas y soy parte y tomo las luchas de todo el pueblo. Y ahí como en la misma línea, incluso lo que me preguntaba Robinson, como un poquito cuál es más como la lucha que levantamos, y ahí para nosotros y nosotras ha sido súper complejo como decir hoy día vamos por una lucha, porque reconociendo que somos pobladores y pobladoras hemos estado sistemáticamente violentados y violentadas, hemos estado sistemáticamente sometidos y sometidos a un montón de violencia al interior de la población, entendiendo que no es solo la realidad de nuestra población, sino que de las poblaciones en Chile y de la clase trabajadora. Entonces, desde ahí hoy día decimos como primera cuestión, vamos por todas las luchas y lo hemos levantado hasta como consigna, vamos por todo. Incluso más allá de la convención, incluso más allá de la nueva constitución, pues vamos por todo porque entendemos que en octubre marcamos el camino y dijimos queremos todos los derechos para todas las personas. Por lo tanto, esa es la ruta, digamos, y hacia allá vamos. Pero en particular hoy día relevando también parte de la realidad del contexto necesario que tiene que haber para la nueva constitución, la necesaria salida de Sebastián Piñera, que no puede estar en el poder cuando empecemos a escribir una nueva constitución, porque si no nos vamos a ver enfrentados y enfrentadas a las mismas problemáticas que nos enfrentamos hoy día, con una constitución que no es legítima, digamos, con una constitución que fue escrita en dictadura. Y evidentemente tenemos que preparar las condiciones para que esta nueva constitución no se configure con esas mismas características. Y por ahí también la disolución de Carabineros y la necesaria libertad de nuestros compañeros y compañeras presas políticas. No podemos desconocer que ellos y ellas son también parte de que hoy día podamos nosotros y nosotros estarnos levantando como pueblo organizado a través de este proceso. Eso como primera cuestión de contexto y de condiciones necesarias para escribir esta nueva constitución, pero al mismo tiempo levantamos quizá ahí ya como eje fundamental este nuevo Estado con características de garante de derechos humanos y de la tierra, un nuevo Estado plurinacional, establecer este nuevo modelo de desarrollo anticapitalista, antiextractivista y que nos permita de alguna forma levantar la vida por sobre la riqueza o las ganancias económicas, que es como hemos visto que han enfrentado esta crisis, como resguardando la economía más que la vida, no, pues establecer este nuevo modelo de desarrollo económico y garantizar una cuestión fundamental para nosotros y nosotras que tiene que ver con el poder popular y la participación de nuestras comunidades en las tomas de decisiones. Hoy día relevar y reconocer el poder popular, que ha sido una cuestión permanente que hemos construido en nuestros territorios, y hoy día acceder o que nuestros vecinos y vecinas tengamos el derecho a la participación vinculante. Eso, perfecto. Como si quisiéramos por ahí decir por dónde nos tiramos o cuáles son las cuestiones que levantamos. Una primera página de presentación. Gracias, Daniela. Alberto, ¿cómo nace la idea de construir una lista y qué elementos conforman esa lista y cómo te instalas tú dentro de esa aventura, de alguna manera? Bien, gracias, Robinson. Acá en el Distrito 7 es un distrito bastante amplio. Cubre desde Concón hasta Santo Domingo por la costa, pero también incluye las islas, Rapa Nui y Juan Fernández. Por tanto, al menos encuentras 3 centros urbanos bastante grandes, que es Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio, ¿ya? En ese contexto, y muy en el espíritu de lo que mencionaba Daniela recién, hay distintas organizaciones sociales que se ponen a discutir, ¿no es cierto?, la necesidad de tener vocerías dentro del proceso constituyente. Sin embargo, entendemos que esta disputa de escaños dentro de la convención es solamente una de las tareas, ¿ya? Y de esta manera, el 18 y 19 de diciembre se realiza acá en el distrito un congreso social en el cual participan 38 organizaciones de distinta índole, ¿no es cierto?, de sindical, trabajadores, feministas, medioambientalistas, etcétera. Y en él discutimos, ¿no es cierto?, por un lado las líneas o ejes centrales de un programa y también quiénes serían las personas que saldrían de este congreso con este mandato, ¿no es cierto?, como voceros para disputar un escaño dentro de la Convención Constitucional. Se conforma la lista, que es poder constituyente a toda costa, que como hemos reiterado ya en diversas ocasiones, entendemos que es la lista de los movimientos sociales. De hecho, nos hemos hermanado con otra lista del Distrito 6, que es Quinta Interior, por así decirlo. Uh-huh.
y también con otras ciudades como los movimientos sociales constituyentes. Pero como les venía diciendo, ¿no es cierto?, esta tarea de disputar escaños es solo una, dado que entendemos también se debe avanzar en la elaboración programática, es una cuestión que todavía está en marcha, que todavía está en proceso, no es algo finiquitado. Y lo tercero, y que entendemos que es fundamental para que este proceso de verdad termine en una constitución que refleje, al menos parcialmente, los intereses y anhelos de la clase trabajadora y los pueblos en general, es la movilización social. Y en ese sentido, por eso es tan relevante que los movimientos sociales estén presentes. A través, ¿no es cierto?, de la movilización social que haga un asedio a la Convención Constitucional para que esta, en definitiva, no termine siendo legitimadora del status quo. En ese contexto, a nuestro juicio, es más relevante el proceso constituyente que está abierto en estos momentos en la historia del país, más que, ¿no es cierto?, el resultado del texto jurídico que es una constitución. De hecho, una constitución, si no refleja los intereses de la mayoría, definitivamente va a quedar otro proceso prontamente, punto. ¿Ya? Así lo entendemos. Ahora, esta lista se compone por 6 luchadores y luchadoras sociales, compañeras que representan a la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, a la Coordinadora No Más AFP, a organizaciones territoriales, medioambientalistas, organizaciones autogestionadas acá del Cerro Cordillera y un compa que es pescador artesanal de Juan Fernández. Y quien habla, estoy acá, digamos, en este cargo o como candidato actualmente en representación de distintas organizaciones sindicales, especialmente de la Unión Portuaria de Chile y del Sindicato de Estibadores de Valparaíso. Desde allí nace o se me invita a asumir este desafío. Más que nada porque, como sabrán, el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución, que después se traduce en la Ley 21.200, restringe la posibilidad de los dirigentes sindicales a participar en este proceso y les obliga a suspender su cargo mientras dure la convención. Y una cuestión inviable, digamos, para un dirigente abandonar el sindicato 9 meses o un año, es perder, digamos, el proceso de construcción que, ¿no es cierto?, excede solamente la cuestión constitucional. Y en ese afán es que estoy, y estamos trabajando colectivamente ya hace bastante rato, y hoy día aquí esperando ya que se defina prontamente la fecha definitiva, ¿no?, de elecciones. Bueno, eso yo creo que está ya casi al caer. Gracias, Alberto. Tengo una pregunta como de calado para que la respondan los dos, así desde su propia reflexión, y otra como más cortita. Daniela, ¿tú vas a pedir la papeleta de pueblos originarios o vas en la lista, digamos, de la papeleta general? Yo no voy con escaños reservados, voy en la papeleta general, digamos, en una lista independiente dentro de las 8 candidaturas, que mis distritos son 8, voy dentro de esas 8 listas. Fue decisión de la organización, digamos, no pelear un poco con la papeleta, porque yo no pertenezco a una comunidad mapuche, y entonces claro. No vale pelear ese escaño, así que voy en la lista normalita, digamos. Perfecto, me parece. Es bueno aclararlo, porque sepan ustedes que es tan complicada esta cuestión que una persona mapuche o de cualquier pueblo originario tiene que pedir una papeleta al acercarse a la mesa, y le tienen que pasar esa y no la otra, pero tiene que estar inscrito también. Ponen todas las trabas posibles para... Yo como mujer mapuche puedo pedir la papeleta. La otra papeleta, pero yo no voy en esa lista. Eso quería aclararlo. Claro, exacto. Quería aclararlo para que la gente también que está viendo lo tenga claro hasta donde se pueda aclarar. Ahora, mi pregunta más profunda tiene que ver con el proceso de deliberación. Ustedes dos vienen de un proceso que se discutió en las bases populares para llegar a la candidatura, pero desde ahora en adelante, en el entendido de que se logre, ustedes u otros compañeros o compañeras, lograr escaños dentro de la asamblea, de la convención, y en este proceso de desbordarla y luego generar un proceso mucho más de más profundidad, ¿cómo va a ser el desarrollo de la deliberación popular? Porque la idea no es que se encierren a escribir los 155 el texto, sino que se abre toda una discusión política en las bases del pueblo. ¿Cómo se imaginan que ese proceso va a ocurrir, Daniela? O Alberto. Alberto tiene el micrófono prendido. Ya. Voy entonces. Sí, dale. Claro, como te señalas tú, es
es del todo relevante toda vez que la Convención Constitucional no es una asamblea constituyente libre y soberana. La primera cuestión a aclarar, ¿no es cierto? El acuerdo de paz y nueva constitución limita gravemente el poder constituyente. Y es un análisis crítico que, bueno, no solamente como lista hemos realizado, sino que hay muchas compañeros y compañeras que también lo comparten y hemos venido denunciando. De hecho, el famoso quórum de los 2/3, ¿no es cierto?, el no poder meterse con los tratados de libre comercio afecta gravemente, inclusive, si lo planteamos en los términos que se acostumbran decir, a la soberanía, de cómo el ente constituyente que va a determinar el futuro o el destino de toda la sociedad se encuentra limitado. Dicho eso, entendemos que hay una primera etapa, digamos, hablando ya de la Convención Constitucional propiamente tal, que es la discusión del reglamento. Y ese reglamento es fundamental, ¿no es cierto?, tratar de abordarlo de manera colectiva, idealmente si es que se logran varios escaños con vocería, ¿no es cierto?, desde los movimientos sociales y desde los pueblos, desde allí disputar su contenido y dotar de herramientas o mecanismos que permitan la participación popular y de la sociedad civil en general. En ese sentido, hay ya varias ideas que están surgiendo, ¿no es cierto? Originalmente, este proceso contempla un plebiscito de entrada, que ya se celebró, y el de salida. Pero nada impide, ¿no es cierto?, en principio, establecer ciertos plebiscitos intermedios para que sea el pueblo, en definitiva, quien vaya ratificando o no lo avanzado hasta ese momento. Creo yo también otro aspecto que es vital es dotar de transparencia, no solamente financiera, sino que también en el actuar político, de quienes estarán o estaremos idealmente dentro de la convención, toda vez que especialmente los que llevamos al lado nuestro un programa colectivo que surge desde movimientos sociales, de manera que este sea fielmente defendido y representado en la instancia que corresponda. Ahora bien, saliendo, ¿no es cierto?, de estas normativas quizás más institucionales, es cómo llevamos o hacemos la retroalimentación con las bases, por así decirlo, ¿no es cierto?, o con las organizaciones que están impulsando estas candidaturas. En ese sentido, al menos acá, el mecanismo que establecimos en el Distrito 7 es mantener este congreso que les comentaba, que se desarrolló el 18 y 19 de diciembre, mantenerlo vivo y que las candidaturas que logren los escaños, ¿no es cierto?, estar constantemente conversando con estas organizaciones y además, en mi caso particular, evidentemente tengo que retroalimentar todo esto con las organizaciones sindicales que me han planteado este deber, ¿ya? Así más o menos lo estamos viendo en términos y en líneas muy generales. Súper. Daniela, ¿cómo lo piensan hacer ustedes? ¿Cómo generar este proceso de deliberación participativa durante el proceso de construcción de la Constitución? Sí, para eso ha sido fundamental una cuestión a propósito de lo mismo que nos comentaba Alberto, con esta limitación a que las dirigencias no pueden seguir siendo dirigencias mientras estén en la candidatura o mientras estén en el ejercicio de la convención. Y en ese sentido ha sido un desafío al mismo tiempo y una responsabilidad de mantener nuestras organizaciones populares activas y funcionando, entendiendo que no estamos hoy día apostando por toda la vida a través de este proceso constituyente, sino que es una táctica más de la organización en el caso nuestro, y es necesario porque nuestra estrategia siempre ha sido levantar organización popular en el territorio. Entonces, una cuestión fundamental es y va a ser el que hayamos logrado mantener nuestras organizaciones funcionando, nuestras organizaciones permanentemente levantando y realizando ejercicios de poder popular, porque eso nos va a permitir que nuestra organización esté fortalecida a la hora de que alguno de nosotros o nosotras esté en la convención. Eso como primera cuestión. Ahora, ¿cómo levantamos y el mandato desde las organizaciones? Ahí están los espacios que ya hemos dado, que en este caso han sido escuelas de dirigentes y dirigentas, que al mismo tiempo son abiertas a quienes también son parte de esta articulación de organizaciones, y también las reuniones permanentes de dirigentes y dirigentas, quienes a su vez van y consultan a su asamblea, y en su respectiva asamblea vamos tomando decisiones, digamos, y se va levantando este mandato de cierta forma. Y una cuestión que ha sido un pilar fundamental para nosotros y nosotras, que es la educación popular. Cómo a través de estos ejercicios y estos procesos de educación popular también vamos promoviendo y vamos incentivando y vamos dando esta batalla incluso cultural que invita a nuestros vecinos y vecinas a participar también de estos procesos.
Y para eso hemos abordado diversas estrategias, como un noticiero popular, digamos, como un medio de comunicación que se pone a disposición de la población. Eso por un lado en términos de organización popular, y también eso va de la mano con la Asamblea Popular Constituyente de 20, a la cual pertenezco, que es un espacio a través del cual hemos decidido levantar permanentemente encuentros, a través de los cuales, por ejemplo, al principio, valga la redundancia, declaramos nuestros principios como asamblea, establecimos ciertos elementos programáticos, y a través de estos programas también vamos construyendo y levantando demanda dependiendo de cuáles son las luchas que nos indican las organizaciones que debemos levantar. Entonces, por ahí está como el mandato desde lo territorial y al mismo tiempo el de la Asamblea Popular Constituyente, que es a la cual pertenezco hoy día y desde la cual hoy día decimos vamos a levantar este proceso paralelo. Eso como primera cuestión. Y también lo otro que tiene que ver con el reglamento, que va a ser la primera gran pelea, yo creo que vamos a tener al interior de la convención, y la necesidad de ahí mismo en el reglamento establecer ciertas cuestiones importantes. Y ahí estoy súper de acuerdo con lo que decía Alberto, como en términos de transparencia. Establecer que la necesidad de que nuestra gente esté permanentemente viendo con total transparencia a través de todos los medios de los cuales hoy día dispone el Estado, lo que se está conversando, lo que se está discutiendo, lo que se está proyectando en esas conversaciones. Y también incluso dar la pelea con el tiempo, porque hoy día sabemos que nos impusieron 9 o 12 meses para escribir la nueva Constitución. Algo que nosotros y nosotras sabemos que hace imposible que pueda participar toda la población en un proceso. O sea, escribir una nueva Constitución en 9 o 12 meses ya nos dice mucho de las intenciones de que no todos y todas participen. Por lo tanto, ahí también vamos a tener una pelea que dar en términos de tiempo. Y por otro lado, establecer también esta idea de la promoción y la educación que el Estado necesariamente va a tener que dar de este proceso. Que se esté promoviendo la participación a través de la televisión, a través de los medios que el Estado hoy día tiene, a través de la radio, cuestión que hasta hoy día no se han hecho, pero que necesariamente creo tenemos que establecer en este reglamento. No puede ser que en la tele no se esté hablando sobre un proceso histórico que se está viviendo, por ejemplo, y eso en el reglamento debe quedar establecido. Y por último, ahí asegurar la participación en este reglamento con algunos mecanismos a los cuales podamos llegar a acuerdos con las candidaturas, digamos, y que nos permita que esto se haga realmente en la práctica. Eso, por ahí está como la organización, la asamblea y también el reglamento, que van a ser como pilares que nos van a permitir afirmar este proceso de participación. Oye, bueno, entremos en la cuestión como más práctica de lo que está pasando hoy día con el proceso constituyente. Si bien Alberto lo aclaró súper bien, una cosa es el proceso y otra cosa las elecciones, pero hay elecciones en mayo, eso ya es un hecho, 13 y 14 me parece de mayo, 12 y 13 por ahí. 15 y 16, 15 y 16, ya soy pésimo con los números, perdónenme. El tema importante para ustedes, que ustedes siendo candidatura independiente no tienen los 160 millones de Marcela Cubillo ni muchos otros para hacer René Cortázar, que es el único DC que aparece entre todos los UDI, RN y Evópolis, de las candidaturas más donadas, ¿no? Y en ese sentido cuesta financieramente, pero también el desgaste en términos patrimoniales de lo que significa estar ahí a medio filo con el trabajo, ¿verdad? Manteniendo una casa, me imagino, teniendo que compatibilizar tiempos, trabajos. Entonces, me gustaría saber cómo lo piensan, cómo van a solventar todo este proceso hasta mayo para tener una campaña activa. Alberto. Sí, o sea, este proceso ha tenido varias trabas desde un inicio. De hecho, las elecciones ya se han venido aplazando, no es la primera vez, y esto va generando cierta incertidumbre. Ahora, de todas formas, entendemos que se genera por el contexto sanitario en el cual estamos viviendo, de crisis. Bueno, ahí está más decir, ¿no es cierto?, la responsabilidad política que tiene este gobierno criminal en cuanto a no establecer una política coherente que enfrente esta crisis sanitaria y económica que está golpeando a los más empobrecidos de nuestro país. Pero bien, ya en este contexto, claro, pues efectivamente surge este aplazamiento de las elecciones. Entendíamos que también era muy complejo hacerlo ahora con las tasas de contagio más altas, toda la pandemia, teniendo por siempre la vida, ¿no es cierto?, y la salud por delante.
Y bueno, en términos más personales, claro, una campaña, me imagino que a la Daniela le pasa más o menos similar. Yo primera vez que estoy metido en algo así, más allá, digamos, quizás alguna vez en la universidad, centro alumnos, qué sé yo, pero ya esta cuestión es otro nivel y hay un desgaste evidentemente financiero, pero también físico y emocional. ¿En qué me metí, dices tú? Claro, en algún momento era como... estaba Ya no me puedo bajar. Claro. Paren la micro. Exactamente. Ahora, de todas maneras, el ánimo está, pues, y la fuerza, por lo demás, también. De hecho, siendo un proyecto colectivo muy distinto a andar solo pateando piedra. Entonces, eso es lo que ha dado la fuerza, ¿no es cierto? Ha sacado nuevos bríos para mantener la campaña. Ahora bien, en términos financieros, tú ya lo señalabas, pues, hay diferencias siderales entre el Partido del Orden. El financiamiento lo conversamos antes del live, ¿no es cierto? A quién están financiando, Angelini anda depositando plata, anda Juan Sutil, ¿no es cierto? Es decir, el gran empresariado está preocupado, está viendo esto. De hecho, si uno se mete a la página de la SOFOFA, la cantidad de foros y debates que están haciendo todos los días es impresionante. Y claro, ellos hablando así del Banco Central, de la propiedad privada, cómo tiene que funcionar el nuevo texto constitucional. Nosotros estamos hablando de la población. Claro, pues, hablando de la clase trabajadora. Del sindicato. Precarización. Pero bueno, está bien, pues está bien. Perfecto. Y ahora, eso no nos quita así en todo caso, que vamos a tener que dar opinión sobre el Banco Central, sobre el Tribunal Constitucional también, claro, porque esa cuestión nos ha trabado muchas cosas. Pero bueno, en cuanto al financiamiento, es lo mismo, ¿no es cierto? Este empuje y estos nuevos bríos que otorga la organización social también afortunadamente a través de redes de solidaridad, muchas veces de autogestión, van permitiendo mantener. Y afortunadamente, claro, pues, quizás Marcela Cubillo, con la millonada de plata que tiene, claro, manda nomás a hacer sus cosas y punto. Pero acá nosotros, de la red que hemos tenido como organizaciones sociales con varios años de lucha, ya hay contacto, hay una red de contactos solidaria que sabemos quizá un compañero que tiene una imprenta, que va a estar ahí también en la lucha, que va a estar comprometido, comprometida, y ese tipo de cosas, créanme que ha servido mucho para poder hacerle frente al Partido del Orden, en definitiva, ¿ya? Y de esa manera lo estamos enfrentando, y esta largue que creo yo tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Yo creo que lo contra es justamente esto, cómo te mantienes un mes y fracción en una campaña y en una competencia. Al final, si eso es, como lo decías tú, estamos en una elección, así como el fútbol se gana con goles, las elecciones se ganan con votos, ¿ya? Pero bueno, lo que creo que tiene a favor es que las candidaturas independientes como las nuestras también tenemos un poco más de tiempo para darnos a conocer. ¿Sí? Eso es fundamental, ¿ya? Y llegar al pueblo, a nuestro pueblo, al pueblo pobre, allí es donde tenemos que desarrollar las ideas y ojalá depositar la confianza. Súper. Daniela, ¿cómo lo piensas tú de aquí a mayo? ¿Cómo lo haces? Considerando una cuestión que hablábamos antes del live también, que era lo difícil que es aportar en el CERVEL, y está lleno de trabas, es bien complicado el sistema. Sí, es súper complejo. Bueno, desde ahí, igual como lo mismo que decía Alberto al inicio, como en términos de estamos de acuerdo, desde aquí incluso lo dijimos en un comunicado con la lista, como necesariamente debemos parar las acciones en terreno. De hecho, nosotros dejamos de hacer volanteo y cualquier acción porque la cosa de la población se puso súper compleja en términos de contagio. Y frente a eso hay una realidad. El Estado ha jugado permanentemente con nuestras vidas, pero nosotros y nosotras no podemos jugar con la vida de nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, no estaban las condiciones para que nuestra gente saliera a votar, y probablemente nuestra gente no habría salido a votar en estas condiciones porque nuestra gente no va a salir en auto seguro a votar. No, pues nuestra gente no iba a salir así, por lo tanto, en esa línea no podíamos arriesgar a nuestra gente. Eso como de verdad deberíamos mirar las cosas y tomar las decisiones. Pues ahora, si sacamos cálculos electorales, evidentemente no nos conviene por el dinero, porque este espacio está propiciando a que estén los mismos de siempre, quienes se instalen en los medios de comunicación, quienes se instalen en las radios, digamos, aún sin tener fuerza, pero ellos han tenido la plata, digamos, para hacer eso. Pero hoy día no es tiempo como para cálculos electorales porque la situación realmente está crítica en nuestras poblaciones y no podemos jugar con la salud de nuestra gente. Eso como por un lado. Y en segundo lado, igual nosotros desde un principio dijimos que nuestra campaña iba a ser austera. Nosotros
nosotros estamos acostumbrados a la autogestión, a hacer el pescado frito para gestionar las cosas, a hacer la venta de picarones, qué sé yo, para levantar ciertos proyectos. Y los proyectos en colectivo y desde la organización popular se levantan desde la autogestión. Por lo tanto, ahí ha sido súper complejo incluso este sistema electoral de que uno tiene que declarar todo, de que hay que declarar incluso hasta quienes hoy día sean voluntarios para volantear, como que todo se declara, hasta si pones una ficha en una casa tienes que declararlo y valorarlo en pesos, y eso es súper complejo porque no son las lógicas a las que estamos acostumbrados y nos acomoda este sistema porque nosotros funcionamos con autogestión y como no desde a todo ponerle precio, pues, y eso ha sido súper complejo además de las otras trabas que ya tenemos. Pero frente a eso, nuestra visión ha sido clara y también incluso una reflexión como desde el contexto político. Están cayendo las viejas formas de hacer política y de hacer campaña. Eso de las palomas y esas cuestiones como que evidentemente a la gente ya no las pesca, ya no le están gustando, ya no están molestando en las poblaciones. Las calles en la pobla están llenas de papel cuché y a la gente ya le molesta esas cuestiones, entonces estamos viendo que además está cayendo una vieja forma de hacer campaña que evidentemente no se condice con la realidad de nuestras poblaciones. O sea, nosotros dijimos, chuta, está complejo mandar a hacer palomas cuando al mismo tiempo tenemos que levantar comedores populares. Y quizás con unas 10 palomas levantáis un comedor popular un día para abastecer a 100 personas. Entonces estaba complejo enfrentarnos a esa realidad porque esa es la realidad que estamos viviendo hoy día. Y desde ahí dijimos, ok, nuestra campaña va a ser austera, vamos a levantarla con autogestión y vamos a asumirla también desde el colectivo, que es otra cuestión que decía el Alberto. La responsabilidad y todo lo que resulte de este compromiso lo vamos asumiendo de manera colectiva. Los cuidados de las infancias, que en mi caso, los estudios, si en algo se puede aportar, asumámoslos de manera colectiva, las cuestiones económicas las vamos a asumir de manera colectiva, los que van para arriba y los que van para abajo los vamos a asumir de manera colectiva, porque a veces tenemos ganadas y otras veces tenemos perdidas también, y eso se asumen de manera colectiva. Entonces desde ahí es fundamental eso, como levantar proyectos que no son individuales, sino que son colectivos, y por lo tanto las responsabilidades también se asumen de manera colectiva, y desde ahí las decisiones también las vamos asumiendo de manera colectiva. Pues entonces, por ahí como que tenemos hartas cuestiones, pues súper complejo hacer campaña en un contexto de crisis y en un contexto en el que nuestro pueblo se está muriendo y nuestro pueblo está pagando la crisis. Entonces Sí. igual eso nos dice harto del nuevo Chile. Sí, pues, exactamente. Es bien interesante conocer la interna de las campañas porque nos interesa eso. O sea, en ninguna otra parte les van a preguntar acerca de eso seguramente. Todo el mundo asume como que, la campaña está y cuántas palomas hicieron. Pero hay cuestiones súper importantes que decir aquí. Me voy a permitir editorializar un poco. Tiene que ver con, por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que dice, pero tienen las redes sociales para hacer campaña. Ojo, las redes sociales tienen algoritmos que están bastante controlados también. Nosotros como medio hemos tenido que surfear ese tipo de cuestiones, por eso sabemos que todo el mundo dice, pero usen Instagram, usen Facebook, usen Twitter. Eso tiene cierta libertad hasta por ahí nomás. Tampoco es que sea un espacio tan libre y tan masivo tampoco, sobre todo para ciertos sectores sociales y para ciertos rangos de edad, por ejemplo. Otra cuestión que me parece importante es que me gustaría la opinión de ustedes, en tanto una opinión mía nomás, pero se las dejo ahí, y que más que una pregunta, tiene que ver con que de qué sirve haber aplazado las elecciones si eso tampoco conlleva otras medidas que mejoren la calidad del proceso electoral. ¿A qué me refiero? Se corre la fecha, pero no se incluye voto por correo, voto anticipado, una mejor condición respecto a cómo me desplazo a votar, transporte público. Por ejemplo, ¿por qué en Chile no se vota en el barrio? ¿Por qué no se vota en la escuela que a mí, por ejemplo, yo estoy inscrito en Talcahuano, yo soy de allá. Entonces, tengo 2 liceos a 5 minutos de mi casa y tengo que votar en una escuela que queda en Benaizú, muy lejos de mi casa. Entonces, eso desincentiva la participación también. No está pensado, no se toman medidas frente a una cuestión súper concreta que es el riesgo de contagiarse. Entonces me gustaría conocer la opinión de ustedes, así cómo lidian con eso a la hora de enfrentarse a las personas y explicarles, pero haga el esfuerzo igual aunque nos pongan todas estas trabas. Alberto. Sí, es que, a ver, yo creo que evidentemente hay intereses del Partido del Orden que representa fielmente al gran empresariado de Chile.
cuando habla de aplazar, ¿no es cierto? Y este tema que surgió la semana pasada, el día jueves, viernes, ¿no es cierto? Me imagino las negociaciones que hubo durante el fin de semana, ¿ya? Es decir, a qué fecha se prorrogaba y en qué condiciones se prorrogaba. Entiendo que luego en el Congreso hubo algunas escaramuzas, bastante menores por lo demás, en tratar de generar algunas políticas sociales un poquito más benefactoras, ¿no es cierto?, a la población, pero cuestión que no, al parecer no dio mucho resultado. En ese sentido, creo yo que no es una cuestión que se podamos reducir, ¿no es cierto?, ahora, a este momento electoral, sino que desde el inicio de la crisis es que se ha venido exigiendo mayores políticas públicas de resguardo a la gran mayoría de la población, y el resultado que hemos tenido, especialmente, ¿no es cierto?, por Briones, en su momento como ministro de Hacienda, fue solamente políticas precarizadoras, a través de la suspensión de contratos de trabajo, qué sé yo, o el ingreso familiar de emergencia sumamente focalizado, que llegaba solamente, y ya hoy día es un meme, o sea, anda a postular un beneficio del Estado y sale el meme, ¿no es cierto?, un tomo 1, tremendo, qué sé yo, que un enredo. De tal manera, creo yo que es necesario ir avanzando a ciertos criterios, ¿no es cierto?, que sean universales. Y creo yo que el ejemplo de la vacuna en su primera etapa dio cuenta de eso, dejando al lado el libre mercado y cuando se aplica una política universal para todo el mundo por el solo hecho de ser persona, ¿ya? Obviamente este gobierno no lo va a hacer, el Partido del Orden tampoco lo va a hacer, ¿ya? Es una cuestión que necesariamente los movimientos sociales, ojalá este movimiento popular que se va construyendo a poquito sea capaz de impulsar y exigir en algún momento. Para ello, obviamente, la discusión constitucional es fundamental. Ahora bien, entiendo que el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados hoy día, de aplazar las elecciones, no contempló el transporte público gratuito, ya lo negó. Ahora pasa al Senado y me imagino que el Senado tampoco se va a meter en este punto. Lo cual es lamentable por lo que dices tú, en definitiva la participación. ¿Cuál es el tema? Y aquí con esto voy cerrando la idea. Yo creo que el miedo del empresariado y de sus partidos políticos es justamente la participación. En el plebiscito del año pasado se vio la irrupción, sobre todo de grupos etarios, ¿no es cierto?, más jóvenes, fueron abordados por el apruebo y que evidentemente están interesados en este proceso para, ojalá, transformar esta cuestión. Y en ello, ese es el miedo que tienen, por tanto las trabas no son casuales, a mi juicio, al contrario, tienen un objetivo político, pero en ello, bueno, los trabajadores, las trabajadoras, los pueblos jamás la hemos tenido fácil. Han sido siglos de lucha y por tanto en esta coyuntura que es mínima comparada con otras cuestiones, habrá que estar nomás ahí, a pie de cañón. Y en eso creo que nuestros pueblos van a responder. Tenemos esa confianza. Acá en el Distrito 7, para tirar un dato nomás, aumentó en 100.000 personas la participación en el plebiscito, ¿ya? Y obviamente las candidaturas independientes como las nuestras tenemos la esperanza de estar 100.000 personas, considerando que la derecha dura tiene 130.000 votos asegurados, por el solo hecho de ser facho. Claro, por el solo hecho de tener la armada, básicamente. Daniela. Sí, desde ahí, la verdad es que hay una cuestión que nosotros, incluso como organización popular, antes de incluso saber que iba a haber un proceso constituyente quizás levantado por la institución, veníamos denunciando. Pues de hecho nuestra comuna, San Pedro de la Paz, fue una de las primeras, fue la segunda, si no me equivoco, en entrar a cuarentena a propósito de una explosión de casos en una iglesia evangélica del sector que queda aquí a muy pocas cuadras, sí. Y eso produjo que se generara un cordón al interior de nuestra población. Estaban los milicos a la salida de Boca Sur, digamos, y no nos dejaban ni salir ni entrar. Y desde entonces nosotros veníamos diciendo, no va a haber cuarentena efectiva si no nos aseguran por lo menos el pago de los servicios básicos, el abastecimiento y la remuneración mínima para nuestra gente. Sin esas tres cosas no va a haber cuarentena efectiva. Eso lo dijimos desde la semana 1, cuando tuvimos que levantar, me acuerdo en ese entonces, el Noticiero Popular a boca habla, porque los vecinos y las vecinas se llenaban de dudas y nadie respondía y el Estado no estaba ni ahí con las preguntas de los vecinos y las vecinas. Eso lo planteamos la primera semana de crisis del coronavirus a propósito de esta cuarentena que nos imponen a nosotros. A más de un año, ninguna de esas tres medidas está adoptada. Absolutamente ninguna.
solo se han adoptado estas otras medidas que vienen a tratar de oxigenar el sistema, como el ingreso familiar de emergencia, como este bono COVID, que ya sabemos que ni siquiera nuestros vecinos de las tomas de terreno tuvieron, porque como no tienen registro social de hogares por estar en toma de terreno, entonces no tienen acceso a ello. Entonces decimos, ¿cómo entonces hoy día nuestros vecinos se enfrentan a la disyuntiva, me contagio o me muero de hambre? Y esa es una pregunta que se han hecho nuestros vecinos y vecinas y han dicho, ok, de hambre no me puedo morir, tengo que salir a trabajar, rompiendo las medidas si es necesario, y ya hemos visto las otras medidas que se han seguido tomando. Entonces, incluso por ahí decimos, ni siquiera sabemos si el 15, 14, ya me confundí, 14, 15, 15, 16, van a haber elecciones, porque puede ser que de aquí a allá estemos incluso recién llegando al pic de contagio, y eso va a generar que la situación esté más compleja de lo que está hoy día. Por lo tanto, nuestra línea, cuando decimos, claro, no están las condiciones para hacer elecciones hoy día, lo aclaramos porque no podemos jugar con la vida de nuestra gente, pero nuestra línea no es la del gobierno cuando sabe decir, no podemos hacer las elecciones, como que no nos quedamos en la misma línea del gobierno, sino que al mismo tiempo denunciamos las cuestiones que venimos denunciando desde la semana 1, que el gobierno no ha hecho. Y a eso sumémosle otro elemento. Hoy día tenemos a militares y carabineros en nuestras calles. Estamos militarizados en nuestras poblaciones y en nuestros territorios porque continuamos con toque de queda. Entonces, queremos escribir una nueva constitución o llevar a cabo un proceso democrático cuando seguimos teniendo militares en las calles. Hoy día evidentemente no están las condiciones porque el Estado no ha propuesto, no ha generado las condiciones democráticas para que se genere la participación de nuestra gente. Por lo tanto, ya es algo que venimos denunciando desde hace rato y venimos diciendo cómo nos enfrentamos a este proceso con desconfianza, con la desconfianza histórica. Pero ¿en quién confiamos por otro lado? En nuestra gente, que ha sido la que nos ha respaldado, que ha sido la que nos patrocinó, digamos, posicionándonos incluso como una de las candidaturas con más patrocinio en el Distrito 20. Entonces, en esas cosas sí nos van dando luces y esas cosas sí vamos levantando. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la respuesta? Sigue siendo la organización popular como una especie de nuestra trinchera, digamos, desde donde levantamos estas demandas y decimos, ya, pues basta. Basta de estos tacos interminables de 3 horas y de nuestros vecinos y vecinas en las micros por 3 horas porque a ellos se les ocurrió poner un cordón sanitario, digamos, para control, para asegurar que haya menos contagio, pero resulta que tenemos a nuestros vecinos 3 horas en la micro exponiéndose aún más a los contagios de lo que se exponían antes, porque los tacos que se han generado han sido enormes. Pues entonces desde ahí esta denuncia constante, esta movilización viene dada por las organizaciones que tienen una responsabilidad de seguir denunciando, seguir protestando, seguir levantándose, seguir tomándose las calles frente a estas medidas que claramente vienen a salvaguardar la economía y no nuestras vidas. Así que la verdad es que ahí no sabemos cómo está el panorama, no sabemos si va a haber convención, no sabemos si va a haber reglamento, porque en Chile está todo pasando y está todo por pasar, y nuestra gente está desesperada ya porque ya meses, años sin trabajo, y algunos no tienen ahorro en las previsiones, digamos, en los fondos, no hay plata, o sea, aunque salga un tercer retiro, hay gente que ya no tiene qué más sacar, mi papá ya no tiene qué más sacar, mis vecinos tampoco, digamos, entonces desde ahí como estamos mucho más críticos que hace un año. Sí, la situación, la verdad, es que es bastante latente, por llamarlo así, ¿no? Yo creo que en Valparaíso es similar a lo que pasa en Concepción o en otras ciudades, ¿no? Yo los quiero llevar como a cuestiones que también suceden y que tienen que ver con este régimen pseudo-democrático, pongámosle ese nombre, en el que estamos viviendo y que tiene visos de un pueblo que está de alguna manera demostrando que no le está costando esto y que tal vez no quiere escribir tampoco una constitución en ese régimen, ¿no? Como lo han dicho ustedes. Alberto, en Valparaíso pasó una cuestión bien interesante ayer, o anteayer, creo que fue, que tiene que ver con el descaro de la Armada de impartir cursos de formación ciudadana con el Mineduc. Esto es interesante, ¿eh? No es un programa de la Armada, es el Ministerio de Educación quien, en su lógica de subvencionar, ¿verdad?, le encarga a la Armada que arme estos cursos de formación ciudadana, cuando todos sabemos que la Armada es violadora de derechos humanos y todavía no ha respondido por esos crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo lo viste tú en Valparaíso eso, Alberto? Bueno, acá en Valparaíso la Armada pesa, y ustedes lo saben, o sea, y de hecho tiene la desfachatez de mantener, por ejemplo, una estatua de Merino dentro del Museo Naval, riéndose de las víctimas, ¿no es cierto?, de la dictadura y de todos y todas las personas que vivimos acá.
se ríe nuevamente cuando Jorge Arancibia, edecán de Pinochet, almirante de la Armada, es candidato a la constituyente. Y se la está dando hoy en día... El senador designado también, ¿no? El senador designado, efectivamente. Y se las da hoy día de una persona democrática. Y bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, su rol dentro de la dictadura y qué sé yo, y la protección que hizo Pinochet. Entonces, claro, cuando suceden estas cuestiones, y más allá, ¿no es cierto?, del actuar de la Armada también, dentro de lo que queda, luego de la revuelta, fue horrible acá en la quinta región. Y claro, pues efectivamente había un programa de formación ciudadana, como bien dices tú, estaba organizado, estaba metido ahí el Mineduc, y aparece la Armada haciendo formación cívica. Y con justicia, diría yo, se le funa por parte de un grupo de profesores y profesoras de filosofía, ya que son parte de una red que se organiza ahí de ese estamento, y le funan la actividad que se estaba haciendo, obviamente, vía telemática. Y claro, estableciendo varios puntos, entre ellos, bueno, primero, ¿por qué la Armada, un órgano no deliberante, que debiese preocuparse, entre comillas, ¿no es cierto?, a hacer una pega bien específica, anda haciendo educación cívica a estudiantes? Y por otro lado, docentes, ¿no es cierto?, y especialmente de la carrera de filosofía, que han tenido que enfrentar la cesantía, ¿no es cierto?, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, y le están dando los recursos a una institución que no solamente los tiene, sino que también ha hecho malversación de fondos públicos, como lo ha hecho la Fuerza Armada en general. Entonces, demuestra nuevamente, ¿no es cierto?, la complicidad de este gobierno con las Fuerzas Armadas, se cubren las espaldas entre ellos, y pone sobre la mesa, a mi juicio, también la necesidad de democratizar las Fuerzas Armadas, que estén bajo la supervisión, ¿no es cierto?, del poder civil, avanzar hacia un escalafón único, porque hoy en día las Fuerzas Armadas y Carabineros también lo único que hacen es reproducir las contradicciones de clase entre la suboficialidad y la oficialidad, y por ello, ¿no es cierto?, es necesario avanzar hacia la democratización y abandonar, por sobre todo, esta doctrina de seguridad nacional que anda inventando enemigos internos, y bien se sabe, ¿no es cierto?, en el Gualmapu cómo ha sido la represión. Bueno, acá en Valparaíso así es el escenario, y la Armada tiene obviamente un espacio acá. Allá en Talcahuano, la base naval, también sucede lo mismo, pero acá al parecer una cuestión más pública. Y bueno, de hecho los ultranacionalistas y el fascismo acá también se organizan. Entonces es una cuestión a la que hay que hacer frente, y sí, para eso está la organización popular, esencialmente. Exacto. Hay que hacerlo así. Daniela, te quisiera preguntar a ti por otro tema que tiene que ver también con el mundo al que tú, no sé si representas, pero en el que existes, ¿no? En el que estás, que es el mundo poblacional. Nosotros hemos visto en todo Chile, incluyéndome en ciudades como Valdivia, donde estoy yo ahora, el aumento exponencial de los campamentos, ¿cierto?, en estos días, producto de que el Estado no está entregando subsidios habitacionales y tiene más o menos detenida la construcción de viviendas sociales y la entrega de viviendas sociales, proyectos de viviendas sociales. Sin embargo, las inmobiliarias siguen trabajando con permisos de actividad esencial. Los edificios, estos guetos verticales y todo tipo de proyectos inmobiliarios siguen estando a la orden del día. Entonces me gustaría saber, desde esa perspectiva del tema de la vivienda social, ¿cómo ves tú ese fenómeno que se está produciendo en Chile, que es realmente una muestra más de la inequidad y de la barbarie neoliberal, en el fondo, del dogmatismo neoliberal? Sí, desde ahí es evidente que la revuelta o rebelión popular de octubre no ha retrocedido. Y un poco en qué nos afirmamos, o en qué me afirmo cuando digo esto, precisamente en la capacidad de organización que ha tenido nuestro pueblo frente a esta crisis. Hoy día no es raro ni es extraño que alguien, cuando diga no tengo acceso a vivienda, y otra persona le digo vamos a tomarnos un terreno, ya no es anormal, digamos, y suena hasta lógico, pues vamos, nos tomamos un terreno si no tenemos dónde vivir y llevamos 10 años luchando por vivienda, y en nuestro territorio, digamos, las forestales tienen más terreno que nosotros y nosotras para construir vivienda. Y eso es una muestra de que la organización popular va solo en ascenso y no va retrocediendo, y un poco
las reflexiones y la conciencia de nuestro pueblo va en avance también. O sea, cuando vemos respuestas, por ejemplo, como la que le comentabas a Alberto a propósito de los profesores y las profesoras que funan esta clase, vemos que evidentemente nuestro pueblo va avanzando en conciencia, porque si antes no había capacidad para funar esas cosas, hoy día sí las hay. Y hoy día vemos que nada pasa desapercibido y todo lo que tiene que ser funado es funado, digamos, desde lo que el Estado nos impone. Y en esa línea vemos un poco el levantamiento de campamentos como una capacidad de nuestro pueblo de organizarse y de responder frente a la crisis. Ahora, evidentemente también es una denuncia en contra de una política habitacional que se viene configurando y una política habitacional que nos heredó la dictadura, que permite que hoy día se construyan poblaciones para pobres y otras para ricos. Y ahí nosotros en la comuna y en particular en el barrio muy bien sabemos de eso porque tenemos como el Museo de la Vivienda Social. En nuestra población hay viviendas sociales entregadas en diferentes años, como que todas las viviendas sociales que han entregado están por aquí en Boca Sur. Si ustedes se dan un recorrido, encuentran viviendas sociales entregadas desde la dictadura hasta las últimas que han entregado hace 2 o 3 años. Entonces tenemos el Museo de la Vivienda Social acá y al mismo tiempo tenemos tomas de terreno que hoy día se han dado no solo desde tomas verticales, sino que se han dado hasta tomas horizontales, digamos, porque tenemos tomas de terreno hoy día hasta en departamentos. Hay bloques de lata que hoy día están tomados también por nuestros vecinos y vecinas frente a la falta de respuesta en términos de vivienda. Entonces, en esa línea... ¿no? Ocupaciones, claro, de departamentos. Claro, sí, pues, que fueron declarados, por ejemplo, en este caso inhabitables en el año 2010 y desde entonces son ocupados por vecinos y vecinas que no han tenido soluciones habitacionales. Así que desde ahí esto evidentemente viene a demostrar una política habitacional que hoy día no responde a la realidad de nuestra población, pero al mismo tiempo viene a demostrar la capacidad de nuestra gente de organizarse en este sentido. Así que eso, como hablar de vivienda en realidad nos podría tener hablando muchísimo más, porque hay un montón de características, pero ahora cómo lo planteamos también de aquí en adelante, como defender el derecho a habitar el barrio. Defender el derecho no solo a tener una vivienda que sean 4 paredes paradas o que sea en realidad la llave de una casa que te entreguen, porque sí es por eso, tenemos ejemplos, pero que llegan a ser hoy día, no sé, no caben en la lógica. Por ejemplo, a mis papás le entregaron las llaves de un baño como su vivienda propia, porque le entregaron una caseta, una pared con un baño, y les entregan las llaves del baño. Entonces hoy día lo que nosotros decimos, no queremos que nos entreguen solo las llaves de nuestra vivienda, queremos que nos entreguen un barrio seguro, en donde podamos desarrollar nuestra cultura comunitaria, en donde podamos ya tener escuelas cerca, trabajo cerca, y podamos cohabitar además con nuestro medio ambiente, con nuestro mar, con las aves, con la fauna, la flora que tenemos aquí alrededor. Entonces, desde ahí, como pensar este nuevo barrio también va como de la mano en este nuevo Chile que estamos frente. No solo no queremos barrios para dormir, sino que queremos barrios para habitar. Claro, exacto. Oye, antes de darles la palabra final, y yo espero que todos estos temas como vivienda, derechos humanos, el mundo del sindicalismo también y de la clase trabajadora y los derechos que tiene que reconquistar y avanzar, ¿no? Esperemos todo eso hacerlo cuando ya estén ustedes electos y podamos conversar acerca de esas cuestiones en profundidad como parte de ese proceso de deliberación, y el medio está absolutamente abierto para que lo hagamos también a través de esta plataforma o de otras, ¿no? Antes de darles la palabra para que hagan su cierre, digamos, de esta conversación, no puedo dejar de mencionar lo que pasó el Día del Joven Combatiente, el 29 de marzo. En todo Chile hubo grandes protestas y manifestaciones, más que protestas, manifestaciones en muchos lugares, en Antofagasta, me imagino, en Valparaíso, en Viña del Mar también, en Concepción y evidentemente en Santiago. Lamentar el asesinato de la chiquilla en Colina, ¿cierto?, de Ángela. Sí, y bueno, y parece que hay una persona que se entregó. Veamos si realmente es así y quién es esta persona y qué hay detrás de esa historia. Pero antes de cerrar, lo único que quería decir es que queremos como medio también desmentir algunas cuestiones que se han dicho por parte de Carabineros respecto a la detención de uno de nuestros compañeros cuando asistía a un punto de prensa en la cárcel por el preso político Carlos Peirín, que está preso de la revuelta. Se llevaron detenidos a todas las personas que estaban ahí, ¿cierto?, en ese punto de prensa,
con todas las medidas de seguridad, y tenemos que aclarar y desmentir a la policía. El compañero estaba con todos sus permisos, con salvoconducto y con credencial. No es cierto ninguna de las cuestiones que se han dicho de que no contaba con esa documentación. Y dicho y hecha esa aclaración, también decir que la prensa es otro de los elementos que está amenazada en esta pseudo-democracia. La libertad de prensa está severamente restringida en este país, lo hemos visto en los últimos días y hace mucho tiempo ya, entonces también hacer un punto ahí con respecto a eso. Les doy entonces la palabra para que vayan cerrando con lo que quieran decir. Alberto, adelante. Bueno, como candidatura que surge desde el mundo del trabajo preferentemente, me gustaría plantear algunos elementos. El tiempo pasa volando, la conversa es buena y no alcanza a plantear todo lo que... Dale nomás. Y ahí me gustaría, creo yo, que la Constitución del 80 establece muchas libertades, porque hay un ideario de la Constitución del 80 de considerar al individuo, la individua, ¿no es cierto?, como algo alejado del etos social, del etos de la vivir en comunidad. Y por tanto se establecen varias libertades, pero por ejemplo la libertad al trabajo, pero no así el derecho al trabajo. Cuestión que es fundamental hoy en día cuando tienes, por ejemplo, un tercio de la fuerza de trabajo de manera informal, sin contrato de trabajo y sin acceso a la seguridad social. Lo mismo pasa con el abuso de los honorarios, ¿cierto? Especialmente a través del Estado. Y en materia de derecho laboral colectivo, regula pésimamente, y porque tenía un fin estratégico la Constitución, que lamentablemente lo logró, que era desarmar el sindicalismo en Chile y de atomizarlo. Entendemos que se debe avanzar hacia una negociación colectiva ramal o por sector productivo que supere los muros de la empresa, la cual está hoy en día limitada. También una huelga de carácter universal y no como lo plantea hoy en día, que lo hace de manera prohibitiva a los funcionarios públicos y municipales, sino que plantearlo como un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras, y asimismo la titularidad sindical. Terminar de una vez por todas con estos grupos negociadores que son armados por los empresarios para desarmar sindicatos. Para ir cerrando, solamente también yo estoy muy de acuerdo, ¿no es cierto?, con la consagración del derecho a la comunicación. Creo que Resumen ha hecho una labor importante por varios años, y en ello el derecho a la comunicación que combata la concentración de la propiedad en los medios de difusión en general, ¿no es cierto?, es fundamental para una democracia que pretenda llamarse como tal. Hoy en día hay grupos que controlan los grandes medios, ¿no es cierto?, a nivel nacional, y una cuestión inaceptable. En eso queda mucho por hacer. Y nada, por último, agradecer nomás la instancia. Esta es una lista, como hablamos todo este rato, que nace desde los movimientos sociales, es honesta y pretende, ¿no es cierto?, ser vocerías y no así un convencional constituyente, ¿no es cierto?, que ande manejándose solo, al contrario, sino que responda a los intereses colectivos de las organizaciones que nos propusieron este desafío y que estamos abordando lo mejor posible. Gracias. Gracias, Alberto. Alberto Ormeño, del Distrito 7 de Valparaíso Costa. YT42, yo nunca doy estos números porque son tan difíciles, pero es el número 42 en la papeleta. Parece patente. Las patentes. Parece patente. Digo las patentes. Daniela, tu turno. Adelante. Muchas gracias, Robinson. De hecho, yo ya ni promociono mi patente, porque ¿quién se va a aprender eso? Mejor por los nombres nomás, y está súper complejo. Realmente son patentes. De hecho, la mía es ZW51. ¿Quién se va a aprender eso? No, pero parte de la realidad de las campañas y las candidaturas. Claro. Agradecer en primera instancia por el espacio, reafirmar lo que dice Robinson respecto de esta falsedad que saca a reducir ahí Carabineros de Chile. De hecho, nosotros corroboramos aquello porque si ya estuvimos como Boca Sur Informa también afuera de la segunda comisaría en Concepción con los compañeros y compañeras del Resumen a propósito de estas detenciones arbitrarias en las que no se les permite ni siquiera mostrar la documentación a nuestros compañeros y compañeras. Y en esa línea, hacer un llamado a lo que ha sido esencial en este tiempo fundamental desde octubre en adelante, a la organización, a la articulación y a la labor que han cumplido también los medios populares de esto de romper el cerco comunicacional. A nosotros y nosotras nos han bloqueado comunicacionalmente los medios hegemónicos. Sin embargo, a eso hemos respondido con articulación y organización desde los medios populares. Por lo tanto, desde ahí es importante que vayamos rompiendo estos cercos comunicacionales y vayamos fortaleciendo los medios populares a través de la articulación
y la organización, y por supuesto en eso mucho tienen que ver nuestros auditores y quienes nos ven permanentemente. Eso como para abordar también ese tema en términos comunicacionales. Bueno, ya dije, agradecer por el espacio, y más que cualquier otra cosa, hacer el llamado a la esperanza y a la unidad, a levantar la organización. Creo que en octubre marcamos el camino, nos encontramos en las calles para devolvernos esa esperanza que nos habían arrebatado violentamente los partidos políticos, pero nos volvimos a encontrar a rostro descubierto, en barricadas, en asambleas y en diferentes instancias. Y creo que esa es la misma esperanza que venimos levantando hoy día cuando vemos que nuestro pueblo responde a cada acto violento de parte del Estado. Y así tenemos que seguir respondiendo. Hoy día sin saber si va a haber convención, hoy día sin saber si vamos a ser electos o no, pero lo que sí sabemos es que pase lo que pase, tenemos que continuar unidos, unidas, organizados y organizadas como pueblo, y levantando nuestras demandas y enfrentando este y todos los procesos institucionales desde la unidad y la organización. Creo que esas son cuestiones fundamentales y que nos invitan a seguir levantando la esperanza. Yo hoy día me mantengo con la desconfianza histórica en este proceso y la clase política empresarial, pero lo que sí levanto por sobre todas las cosas es la esperanza en nuestra gente, en quienes hemos visto que han solidarizado incluso en este periodo de campaña, la autogestión, las redes, la solidaridad, y eso es lo que nos mantiene con esperanza y que nos dice: ya empezamos a construir este nuevo Chile y no vamos a retroceder, avanzamos solo hacia adelante. Así que eso, como hartos aires de esperanza, harto buena ahí para todos y todas. Sé que se nos viene súper largo este proceso de campaña, pero no va a faltar fuerza porque además asumimos proyectos que son colectivos y todo lo que resulte de esas decisiones se asumen también de manera colectiva. Así que Nehuen y esperanza, y al levantar las organizaciones, no más que el nuevo Chile ya lo tenemos aquí y ya estamos disfrutando además la caída del sistema, porque todas las acciones de violencia que vemos son actos desesperados de parte de esta clase política empresarial por tratar de oxigenarse, y ya son como sus últimos aleteos. Entonces ya estamos empezando a ver su caída, así que hay que avanzar y ahí con harto Nehuen nomás, porque ya queda menos. Muchas gracias. Agradecer a Daniela Guzmán Huenchuleo del Distrito 20, en la lista, ¿cierto?, de la Asamblea Popular Constituyente, y Alberto Ormeño del Distrito 7, ¿cierto?, también en su lista A Toda Costa, así se llama la lista de Alberto. Muchas gracias por aceptar esta invitación y espero volver a conversar con ustedes después de la elección, o si no, por cualquier otro motivo. Así que la lucha va a continuar igual. La lucha continúa. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. amigas. Gracias. De resumen. Nos vemos. Chao. Chao, Daniela. Gracias.